Buenos días a todos, gracias por acompañarnos en esta nueva sesión. Continuamos estudiando las relaciones kármicas. Nuestro verso: en mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. ¿Quién puede leer el día de hoy, por favor? Empecé con la afirmación de que se necesita hoy especialmente cultivar las relaciones con los llamados difuntos, porque no por elección, sino simplemente a través de la evolución de la humanidad, vivimos en una época de materialismo. Porque no somos capaces moldear y dar forma a todas nuestras capacidades de pensamiento, sentimiento y percepción antes de morir, porque algo de ellas permanece cuando pasamos por el portal de la muerte. Es necesario que los vivos mantengan el trato correcto con los muertos, que la vida ordinaria del hombre pueda enriquecerse con ello. Si pudiéramos traer al corazón de los hombres de hoy el hecho de que la vida se empobrece si los muertos son olvidados, un pensamiento correcto sobre los difuntos solo puede desarrollarse en aquellos que de alguna manera están conectados con ellos por el karma. Muerte terrenal y vida cósmica, gas 181, Rudolf Steiner. Gracias, Mónica. Buen día para todos. Buen día, maestro Mario. Bien. La primera conexión con el mundo espiritual, los primeros seres o la primera esfera que uno se encuentra cuando atraviesa el mundo espiritual es justamente el mundo de los difuntos, los seres que nos han antecedido en el paso del umbral. Y cuando nosotros queremos ver el cielo, ese mundo espiritual, no podríamos atravesarlo si no nos esforzamos en entrar en un conocimiento con ellos. Esto lo supo la humanidad en la medida en que se iba desprendiendo o desconectando cada vez de este mundo espiritual. Ellos iban sintiendo ese vacío que generaba esa desconexión, porque por proceso mismo de la evolución, el ser humano tenía que desconectarse de ese mundo espiritual, tenía que desprenderse de ese mundo espiritual. Ya lo que decíamos ahora en el preámbulo, esa imagen de la caída, donde se muestra justamente esa desconexión con el mundo espiritual, que es paulatina. La caída no es como la caída de un fruto que cae apenas se desprende del árbol de isofacto, cae al piso. Es una caída que es paulatina y gradual. Y en el momento que la humanidad se dio cuenta de esto, justamente comenzó a crear métodos espirituales para entrar en conexión con ese mundo espiritual. Y el primer gran movimiento fue la creación del yoga, de las diferentes métodos del yoga que existieron. Porque hablamos siempre del yoga pensando pues en las posturas, ¿no?, que tenemos. Pero ya la meditación misma era parte de ese yoga, una conexión, mantener la conexión con el mundo espiritual. Ahí en los antiguos hindúes, en la antigua cultura hindú, el hombre comenzó a través de las diferentes técnicas del yoga a mantener esta conexión con el mundo espiritual. Y así paulatinamente va apareciendo la primera división del trabajo, que es el sacerdocio.
se mira quién tiene estas capacidades de conexión con el mundo espiritual para no perder esa tribu o esa patria o el grupo humano que fuese, no perder la conexión con el mundo espiritual. Y estas personas justamente se dedicaban a este oficio. Otro momento importante que puede ser muy evidenciado son las pirámides en Egipto. Los hombres allí estos seres humanos trataron de buscar esta reconexión con el mundo espiritual. Y habían estas escuelas donde algunos de esos seres humanos, donde ya se les veía el talento, la capacidad, eran formados para no perder esa conexión con el mundo espiritual. Aquí nomás en el sur de nuestro país, en Colombia, los que conocen Colombia, tenemos los hipogeos, unas especies de cuevas dentro de las montañas que además tienen forma piramidal. Y allí eran espacios mortuorios donde se colocaban a los ancestros, a los difuntos. Y se rendía este tributo, este culto a los difuntos. Y una forma que tenían estas culturas primigenias nuestras de mantener el contacto con el mundo de los difuntos. Esos hipogeos justamente equivalen a la misma época egipcia. Fueron hechos en el mismo periodo egipcio. En la época que los egipcios hicieron las pirámides, nuestros ancestros acá en esta parte sur de América estaban creando estos hipogeos como una reconexión con el mundo espiritual. Y cuando nosotros queremos realmente entrar a este mundo espiritual, no podemos dejar esta conexión con nuestros difuntos. A veces se vuelve una conexión abstracta o inclusive ya no hay conexión con los difuntos, pero siempre están allí. Ayer justamente un amigo me llamó, me dijo, ¿te puedo molestar? Y yo le dije, sí. Entonces me llama y me dice, ¿cómo te parece que me fui a comprarle la comida a mi perra? Y ahí estando en la tienda, las dos personas que atienden dicen, ¿si viste qué se hizo esta señora? Y entonces le contesta uno al otro, no, no sé, estaba allí y ya no está. Y entonces este que tiene una serie de percepciones extrañas se asusta y me llama, me dice, mira, ¿no? ¿Qué puede ser? Le digo, quizás un difunto te está acompañando, ¿no? Y inmediatamente dice él, casi que automático, mi madre. Y sí, ¿cuántas veces esas grandes ideas que tenemos no son inspiradas por un difunto? Hay un librito que se llama El cielo, de Rittelmeyer, uno de los primeros sacerdotes de la Christengemeinschaft, traducido Comunidad de Cristianos, un gran discípulo de Steiner, y él escribe este libro como una experiencia íntima. Él se encuentra durmiendo y al despertar escucha una voz que le dice, ¿quieres ver el cielo? Y así entonces él habla de la percepción que tiene con este ser espiritual, pero lo interesante es que cada que este ser eh, le dice que si quiere ver el cielo, él le dice finalmente que sí. Omito toda esa parte previa porque voy a este punto especial en relación con la lectura de hoy. Él se encuentra ahí en el cielo y dice, ¿esto es el cielo? Y va a decir, le devolví al ángel la pregunta inicial. Me respondió, espera. Transcurrieron algunos minutos. ¿O fue más tiempo? La sensación de tiempo se desvaneció. Parecía que el cielo mismo debía formarse primero su órgano en el alma, a través del cual pudiera manifestarse. Llegó un instante en que sentí que debía hacer una pregunta. ¿Dónde están los muertos? Comenzaron a resonar mundos. No veía a ninguno de ellos, pero estaban allí. Un oleaje de anhelos
luchas, aspiraciones y sufrimientos humanos infinitos. Se acercaban cual olas y huían al tratar de aprenderlos. Como un recuerdo fugaz pasó el relato de Homero, donde las sombras rodean a Ulises en el Hades. Se acercan en ondas y vuelven a alejarse. Un mundo de voces que quieren hablar en nuestro idioma y no pueden hacerlo. Plenitud ondeante de sentimientos humanos de todo tipo, pero todos en el ser del espíritu. Otra vez sentía que no iba a avanzar si no preguntaba, ¿dónde está mi madre? Allí estaba, muy cerca, como si ya hubiese estado esperando. Cuando traté de escuchar su ser, me dijo, te he acompañado mucho más de lo que tú sabes. ¿Por qué no has pensado más en mí? Mi amor cálido era un pedazo de cielo que estaba para ti, y sentí la envoltura cálida con la que me rodeaba su amor. Tan cerca, pensé. ¿Por qué nuestro pensar sobre los muertos es tan erróneo? Pero no debía limitar el permiso del ángel a una persona. ¿Dónde está el amigo?, pregunté. Entonces sentí como él había tendido todos sus órganos del alma hacia lo alto, semejante a un árbol que abre y extiende sus ramas hacia el sol. Había sido un pensador en la tierra, serio, trabajador, pero no había negado el cielo. Tampoco había podido encontrarlo y a menudo lo había añorado de manera conmovedora. Ahora absorbía con todas las fuerzas de su ser los mundos de luz. Por un instante miró hacia abajo diciendo, ¿por qué me molestas? Tengo mucho que recuperar. Nos volveremos a ver cuando tú mismo tengas tareas celestiales. Entonces lo dejé y le envié una fuerte ola de amistad, al dirigirse él otra vez hacia lo alto. ¿Dónde está el maestro?, pregunté entonces. Lo que ocurrió ahora fue una sorpresa. Vi lo que significa para el cielo mismo un espíritu humano en el que las cosas de la tierra han sido pensadas para alcanzar el cielo. Claro que llevaba la tierra dentro de sí, pero la había compenetrado hasta tal punto que en las cosas y en los pensamientos terrenales brillaba el cielo mismo. Como si una piedra preciosa fuera extraída de la tierra y llevara, purificada, el brillo solar mismo dentro de sí, como si esa piedra preciosa fuera llevada hacia el sol, y los habitantes del sol pudieran verse a sí mismos en ella, en la fuerza terrenal y en la belleza terrenal, y vieran un nuevo resplandor del cielo en ella. Así resplandecía su espíritu en los reinos superiores. Entonces los justos resplandecerán como el sol resplandece en el reino de su Padre. De pronto estaba presente esta frase. ¿Cuán diferentes resuenan las palabras del Evangelio en el cielo que en la tierra? Sí, en verdad, como el sol se refleja en los objetos terrestres, siendo elevados y transfigurados por él, así el cielo y la tierra están unidos en comunión en un espíritu humano como este. En él la tierra es restituida al cielo. El cielo resplandece en un nuevo poder. Y sigue preguntando, por supuesto, y la siguiente pregunta es, ¿dónde están los alejados de Dios? Pero no vamos a seguir con este libro porque es un pedacito de cómo realmente ese mundo de los difuntos es algo más, como decía ahora al inicio, algo más que una relación abstracta. Y cómo ahí en ese mundo espiritual están justamente como primeros seres que están, que salen a nuestro encuentro, los difuntos. Bien, pero debemos seguir. Bueno, ya hemos estado nosotros observando cómo nuestra existencia
si la consideramos de que no solamente somos un cuerpo físico material, sino que además este cuerpo físico material está imbuido de fuerzas etéricas o fuerzas morfogenéticas, las que permiten que los procesos de vida, los 7 procesos vitales transcurran dentro de nuestro organismo y que impregnando estas dos constituciones, dos cuerpos nuestros, se encuentra nuestra alma con sus 3 procesos fundamentales del pensar, el sentir y la voluntad. Y que a su vez, esta naturaleza individual que nosotros llamamos el yo, está a su vez impregnando estas 3 dimensiones humanas. Y veíamos que esta constitución cuádruple, yo, alma, cuerpo de fuerzas morfogenéticas o cuerpo etérico y cuerpo físico, los obtenemos justamente, por un lado, a través de la herencia, tenemos nuestro cuerpo físico, pero también tomamos mucho de esto que traemos como aspecto kármico y que el equilibrio, la salud que tengamos en esta constitución completa, cuádruple, va a depender no solamente de nuestro estilo de vida actual, de la educación que recibamos, sino también de una serie de factores que vienen a través del tiempo. Y digamos cómo si haciendo un diagnóstico sobre nuestra naturaleza humana cuádruple, podríamos tener mucho más conocimiento de nuestras vidas pasadas de lo que nosotros creemos. A veces uno dice, ay, yo quisiera tener una visión de mis vidas pasadas, quién fui, ¿no? Y hay gente que se ha sometido a procesos, por ejemplo, de hipnosis para poder ver justamente lo que uno fue en el pasado. Eh, lo curioso es que muchas veces en ese tipo de regresiones, como se le llama, a través del método de la hipnosis, que es uno de esos métodos tan antiguos que tenía la humanidad para mantener conectado con el mundo espiritual, pues vamos a mirar un mundo de ilusiones y fantasías. Y muchas veces con lo que nos encontramos no es lo que queremos. Pero aquí tenemos viendo la naturaleza saludable o no de nuestra constitución, podemos saber mucho de lo que fuimos como seres humanos en el pasado. Bien, y hemos dicho que si retomamos solamente estos aspectos de qué tan abiertos somos hoy a comprender a los demás seres humanos y qué tan abiertos somos de tener una capacidad pensante de entendimiento que podemos comprender muchas cosas, la física, la matemática, la química, qué tan inteligentes somos, como se diría hoy en día, y marcamos ese periodo de nuestra vida como nos vamos a dar cuenta de que esa capacidad, como le llama Steiner, corazón abierto o capacidad de comprensión, es el resultado de por lo menos 3 encarnaciones previas, que nos ha permitido tener en una primera la capacidad del amor, de la simpatía, de la apertura, del interés por el mundo y por los demás seres humanos. Si en esa encarnación, primera encarnación de esas 3 anteriores, yo he vivido con esa cualidad de apertura, de interés por el mundo y por los demás seres humanos, y una simpatía constante hacia los demás seres humanos y hacia el mundo, eso en la siguiente encarnación va a venir como una cualidad de alegría. Y en esta vida, ya en la D, nos correspondería esa capacidad de apertura de corazón, es decir, hay una metamorfosis en ese proceso. Y todo lo contrario, si somos personas necios, torpes, sin capacidad de comprender al mundo y a los demás, eso no es gratuito. Eso le ha antecedido una anterior vida donde estuvo marcada por el sufrimiento y una anterior previa donde yo justamente me imbuí de antipatía u odio por el mundo, de desinterés por el mundo y por los demás seres humanos. Es decir, que visto desde este punto de vista, nos dice Steiner que
el proceso de lo que nosotros tenemos no es una gracia que se da por la herencia. Es decir, si tenemos capacidades de un corazón abierto o tendencia a la necedad, no es gratuito. Se debe justamente a cómo nosotros hemos vivido en las anteriores vidas terrenales. Y lo mismo Steiner nos va a decir después, podemos probar si yo quiero vivir aquí en esta vida actual eh, y vivo con amor, apertura, interés por el mundo, o su contrario, antipatía, desinterés por el mundo, ya en esta misma biografía, si proyectamos el proceso de un septenio a otro, como en algún momento lo vimos, pues eso aquí vamos a tener en estos periodos de nuestro septenio las consecuencias de ese efecto. Es decir, vivimos como seres humanos en un proceso de relación de consecuencia, causa y efecto, o efecto, consecuencia. Porque recordemos que ya hemos dicho que las cosas se mueven digamos que la vida se mueve en el curso del pasado hacia el presente, pero también del futuro hacia el presente. Y esto para tener claro que muchas veces cuando alguien tiene unas consecuencias, uno puede decir, es que lo que estás viviendo es consecuencia de tu karma pasado. Eso sería muy elemental y bastante reducido. Y ya vimos cómo esto está ejemplificado en los evangelios, cuando justamente en el evangelio de Juan aparece el ciego de nacimiento y le preguntan, ¿y este por quién nació ciego? ¿Por los pecados de sus padres o por sus propios pecados? Hasta ahí se sabía. La humanidad tenía ese conocimiento de que lo que vivíamos hoy era una consecuencia de cómo habíamos vivido nosotros mismos en el pasado, en esta vida o en otra, o nuestros padres o nuestros ancestros. Y el Cristo entonces nos da una tercera fórmula, ni por los pecados de sus padres, ni por sus propios pecados, sino para la gloria de Dios. Es decir, que no siempre una situación que estamos viviendo tiene que ver con una consecuencia del pasado, sino con una circunstancia que nos encuentra desde el futuro al presente. Y que la circunstancia de vida que quizás estamos viviendo me sirve para desarrollar capacidades hacia el futuro. Bien, también vimos cómo estas jerarquías espirituales, agrupadas en primera jerarquía, segunda y tercera, hablando de los nueve coros celestiales, cómo ellos han influenciado en la conformación de nuestro cuerpo físico. La primera jerarquía es la que influye en la conformación de nuestra parte metabólica motora, la segunda en la parte cardiorrespiratoria y la tercera en lo neurosensorial. Y a su vez ellos influyen en la conformación de nuestra voluntad, de nuestro sentir y de nuestro representar o pensar. Y también veíamos cómo entonces, como nosotros vivimos en esta vida, como seres físicos, moviéndonos en un mundo físico, como seres corpóreos en un mundo corpóreo, cómo nosotros en este periodo entre el nacimiento y la muerte, todo esto que hemos actuado, pensado, sentido, al atravesar el umbral de la muerte, allí conjuntamente, todo esto ahora, aunque aquí transite de manera muy inconsciente, sin la percepción completa de nuestros actos, pensamientos y sentimientos, cuando atravesamos el umbral, aquí con estas jerarquías espirituales, vamos a ver el reflejo de nuestro actuar en el mundo. Y todo esto que a nivel del pensar tenemos, ya sabemos que influye en la tercera jerarquía. Todo lo que de nuestro sentir tenemos en la vida va a tener una influencia, pasa a través del filtro de los seres de la segunda jerarquía. Y todo nuestro actuar concreto en el mundo, todas nuestras acciones hechas, o nuestras omisiones también hechas en un momento determinado, van a atravesar por el filtro de la primer jerarquía. Y aquí es donde el hombre, trascendiendo en esta parte de lo que se llamaba antiguamente el Kamaloka o el purgatorio, como también se le llamó en la época antigua, uno está viendo ahora
en una especie de espejo todos nuestros comportamientos y cómo esos comportamientos como ser humano sobre la tierra influyeron sobre otros. El impacto que esto tuvo en otras personas y en los mismos seres espirituales. Y estos seres espirituales justamente de la primer jerarquía buscan una compensación, un equilibrio en medio de eso que ellos están viviendo. Y es así que entonces, cuando llegamos aquí, a la esfera del Dios Padre, aquí hemos purgado toda nuestra alma, hemos rebobinado, trabajado, entregado las capacidades que hemos desarrollado en la tierra a estas jerarquías espirituales, llegamos al reino del Dios Padre y allí justamente o conjuntamente con el Cristo formamos nuestro nuevo arquetipo de vida, cuando sentimos nuevamente anhelo por la tierra. Y en ese arquetipo es lo que justamente esos impulsos de vida que voy a traer nuevamente a mi existencia, es lo que yo he podido retroalimentarme a mí mismo, recapacitar y ver qué yo necesitaría para poder compensar estos actos y continuar por otra parte con el proceso de mi propia evolución. Ambas cosas están estrechamente relacionadas. Y una vez que en este diálogo libre con el Cristo formamos nosotros nuestro propio arquetipo de nuestra propia existencia, este fantoma, como le llama Steiner, le es entregado a la tercer jerarquía, es decir, a nuestro ángel, arcángel y principado Barcay, para que lo custodien y formen los lazos de estas 4,000 o más personas que van a tener que irse encontrando en la existencia a través de los siglos para poder producir un cuerpo a través de una relación amorosa o sexual y o, se esperaría, ¿cierto? Sexual, aparezca un cuerpo que nos permita tener una vivienda donde nuestro espíritu, al descender, retoma su cuerpo anímico, forma su cuerpo anímico, toma su cuerpo etéreo y se incorpora en esta nueva naturaleza. Y veíamos que este cuerpo heredado, trabajado a través de los siglos, a través de muchas generaciones, ahora debe ser transformado en mi propio vehículo. Y es trascendental lo que vivimos entre el nacimiento y los 7 primeros años de vida, donde además de irnos apropiando de este cuerpo, desarrollando lo que ya aporta como conductas reflejas, instintos, debe transformarlo en conductas aprendidas y conquistadas por sí mismo. Y es así que también veíamos que las enfermedades eruptivas, estas enfermedades de la primera infancia, también como se les llaman, cumplen la tarea esencial de permitir irnos liberando de este aspecto de la herencia, hasta llegar, se esperaría, a los 7 años, donde este cuerpo ya ha logrado la máxima individualización. Se esperaría, porque muchas veces no transcurre así, por circunstancias de esta misma existencia o por aspectos del karma. Y aquí, alrededor de los 7 años, todavía hasta los 9 más o menos, hay esta lucha por la individualización. Y también vimos cómo personas que no logran esta individualización van a tener por aquí a los 14 o a los 18 y aún hasta los 28 algún brote de enfermedad eruptiva, que no es otra cosa que una ayuda para liberarnos de esta carga hereditaria. Si es nuestro karma, porque a veces la carga kármica dice, no, la idea es que te vas a parecer, vas a ser tigre, como dice, hijo de tigre nace pintado, de chucha rabipelado, decimos acá nosotros con que nacemos igualitos. Puede ser que el destino sea parecerme fielmente a mis padres, a uno de mis padres o a los dos. Y este es el proceso que nosotros acompañamos como educadores y como siendo padres y maestros en el proceso de acompañar este proceso de desarrollo, este proceso de evolución, de individualización. Esta es la gran tarea, ya lo hemos dicho, de la pedagogía Waldorf. Permitir que este yo tenga la máxima movilidad libre, valga decirlo redundantemente, dentro de esta naturaleza humana. Bueno, esto es como una
un repaso a lo que hemos visto, pero es importante para introducir ahora que si nosotros miramos estas vidas repetidas, como lo vimos hace 8 días, hay mucho de lo que traemos y mucho de lo que nos acontece en esta vida, situaciones que vienen como golpes del futuro, golpes del destino o estrellas a favor, golpes de suerte, como decimos, desde el mundo externo, no son gratuitos. Y vimos un par de ejemplos de cómo una biografía puede estar estrechamente impregnada de estas circunstancias. Hoy vamos a ver otro de los ejemplos que Steiner coloca frente a una de las grandes de esas personas que uno dice, este es una persona que trascendió en el mundo como un gran personaje en la vida humana. Voy a omitir su nombre, ¿sí? Porque lo que importa, Steiner retoma estos ejemplos no para mirar a estas personas, sino para tomar arquetipos de nuestra existencia. En este ejemplo, él retoma a un gran filósofo del siglo XIX que fue muy prolijo en escribir libros y tratados de filosofía. Y Steiner nos cuenta que él se interesó mucho en su juventud por este personaje. Pero justamente llamaba la atención de que Steiner nos dice de que así cuando tratamos de contemplar una biografía humana, dentro de lo trascendental, dentro de su ciclo evolutivo espiritual, debemos de la misma manera fenomenológica hacer esto como cuando nos interesamos por los gestos de una persona, cómo camina, cómo se mueve. Debíamos ser tan rigurosos en este aspecto, ¿no? O sea, en esta finura de la observación. Y él detecta que esta persona sufre justamente de un problema de rodilla. Y le llama la atención, porque ese problema de rodilla surge en un momento especial de su biografía. Este personaje, que se conocía como un gran filósofo, había sido un militar. En esta vida había sido un gran militar, un oficial destacado, y por algún motivo, que no lo describe, él va a padecer de un trauma en su rodilla, que lo va a acompañar el resto de su vida y que lo lleva justamente a que esta persona se licencie, o sea, se tenga que jubilar como militar. Una vez jubilado, se interesa por la filosofía, estudia filosofía y viene esta gran, digamos, tarea que él desarrolla como filósofo con muchos de sus escritos. Y así, él, Steiner, no se detiene en la gran obra filosófica que ya la ha estudiado como joven, porque le interesa las propuestas que él hace, sus contradicciones o no, sino que él se centra en la rodilla y mirando la rodilla se da cuenta de las encarnaciones anteriores, de 3 encarnaciones o las 2 encarnaciones anteriores. Y cuenta cómo en esta primera encarnación, esta persona justamente había vivido como un gran sabio. Se había destacado como un hombre muy inteligente, un hombre con una gran sabiduría. Pero en esta existencia, esta sabiduría la ha utilizado y ha generado un daño a otra persona. Le ha generado un malestar, algo en perjuicio de una persona. Y así transcurre esa biografía. En la siguiente viene como cruzado. Y como cruzado entonces, pues hace las cruzadas al Medio Oriente. Y allí él, como todos los cruzados, termina pues haciendo sus combates, pero también interesándose mucho por esta cultura del Medio Oriente y también asiática. Y allí va a contar él que en medio de uno de esos combates, había un sol muy intenso, él encuentra un personaje que se encuentra como un guerrero, que es árabe, y él sí ve, dice claramente que él tiene algo que hacer contra ese hombre, contra este adversario. Y se da la persecución de este hombre, y en medio de esa persecución, él va a sufrir un golpe de calor, como llamaríamos nosotros, se va a insolar.
Y esa insolación le va a producir un daño a nivel neurológico. Y así, digamos, va a transitar esa encarnación. En esta, él justamente va a desarrollar ahora, en un momento de su vida, siendo militar, una enfermedad de la rodilla. Y aquí es donde vienen los misterios especiales de Steiner, ¿no? Él dice, si yo he sido muy activo a nivel del pensar en una encarnación, esa actividad a nivel del pensar se va a reflejar en mi siguiente encarnación como una cualidad de lo metabólico motor. Es decir, voy a ser también muy hábil y muy diligente en mi voluntad. Si por el contrario, tuve un impacto, fui muy lento, tuve torpezas a nivel de lo cognitivo, en la siguiente voy a ser lento a nivel de lo metabólico motor y viceversa. Entonces lo que nos muestra en este relato Steiner es que muchos de esos accidentes que tenemos en la vida, si queremos verlos en la justa dimensión de nuestra biografía, mirando hacia atrás, hacia el karma, estos accidentes no se dan porque sí. Son compensaciones que vienen que nosotros hemos organizado desde acá, desde antes de nacer, donde a través de estos accidentes de la vida buscamos justamente un equilibrio y una compensación en nuestro destino. Obviamente, esto requiere desarrollar una cualidad, por un lado, de mucha fenomenología, tanto en lo físico como en lo espiritual, anímico espiritual, y también implica hacer esto con mucho respeto, porque no es que ahora, entonces ahora yo tengo ya el método para comenzar a analizar a cada biografía humana, ¿no? Hay que hacerlo con mucho respeto porque además hay que tener una precisión de no irnos a hacer juicios falsos o erróneos al respecto. Requiere un rigor, así como cuando clínicamente observamos a un paciente, ese rigor debe ser muy exacto para poder saber a sí mismo cómo lo vamos a intervenir, qué tipo de intervención se requiere. Yo siempre lo he dicho, un buen tratamiento depende de un buen diagnóstico. ¿Sí? Pero no solamente en el área clínica, sino en todo lo que hacemos, ¿sí? Como arquitectos, como ingenieros, como abogados, requerimos seriamente una precisión bastante minuciosa sobre los hechos concretos para saber cómo justamente vamos a proceder hacia esa intervención que vamos a hacer hacia una persona, en este caso concreto. Bien, entonces, cuando nosotros miramos la vida humana y miramos en este hilo del karma y la enfermedad, justamente, tenemos que tener la mirada de que esta enfermedad, ¿de dónde deviene? Y volvamos a este relato de los evangelios. ¿Y por qué nació ciego? ¿Por los pecados de sus padres o por sus propios pecados? ¿O para la gloria de Dios? En última instancia, venga del pasado, las circunstancias que nos salen al encuentro en nuestra existencia, en nuestra biografía, o vengan del futuro, en ambas circunstancias, ese reto, esa experiencia de vida que nos sale al encuentro, bien desde la corriente del pasado hacia el presente, ¿por quién pecó? ¿Por los pecados de sus padres o por sus propios pecados? O ni por uno ni por otro, sino para la gloria de Dios. En última instancia, esas circunstancias solo sirven para que nosotros desarrollemos nuestra humanidad, es decir, podamos transformarnos y transespiritualizarnos, tras pasar ese umbral de la evolución hacia la gran meta de nuestro desarrollo individual. Esa, en última instancia, es la esencia. Y quería casi que cerrando este ciclo de karma y enfermedad, dejar esto presente, que toda situación adversa, de adversidad o de enfermedad, la enfermedad también puede ser vista como una adversidad también, ¿no?
surge en nuestra vida, no por qué, ¿para qué? ¿Para qué a mí, Señor? Y ahí está la gran pregunta de la transformación que tenemos que develar y transformar. Bien, como ya lo he dicho, venga como una corriente del pasado al presente, o bien venga como una corriente que nos encuentra del futuro al presente. Y justamente esta sombra siempre nos va a acompañar. Recordemos que este aspecto de la sombra ya lo vimos, y la sombra se volvió parte de la naturaleza humana justamente desde el mismo momento del pecado original. Y la sombra, ya habíamos visto, es ese ser que es el cúmulo de todo lo que no hemos podido transformar de sí mismos en esta vida o en las anteriores y o de nuestros ancestros. Y la gran tarea como grandes escultores es trabajar y transformar justamente esas fuerzas del doble, esas fuerzas que están allí, ese ser a través de sus fuerzas están allí justamente para recordarnos que debemos transformarnos. Y justamente este era el trabajo que hacían en las escuelas iniciáticas. Cuando una persona iba a una escuela de formación espiritual, como también se le puede llamar hoy en día, él debía aprender a reconocer su doble y a transformarlo. Porque el primer ser antes de los difuntos con el que nos encontramos al atravesar el umbral del mundo espiritual es nuestro doble. Es el guardián menor del mundo espiritual. Y si no estamos preparados, nos devuelve. Y nos devuelve a veces de una manera no muy grata, ¿no? A veces mostrándonos su rostro que no es tan bello, ¿sí? Hay muchas imágenes arquetípicas en la literatura y en la iconografía que nos muestran justamente a este ser al que debemos nosotros por compasión transformar. Y así entonces tenemos esta vida. Si nos ocupamos realmente de todo esto que está aquí dado por la herencia o no, va a depender de que nuestra fuerza anímica espiritual decaiga con el decaimiento, las fuerzas degradantes, catabólicas que ya posee el cuerpo físico. Ya hemos visto que a partir más o menos de los 30 años comienzan a predominar esas fuerzas catabólicas. Si hacemos un trabajo más o menos serio, logramos levantar nuestra alma, es el estado B. Y si trabajamos fuertemente, pues vamos a llegar justamente a este lugar de la esfera A. Ahí está nuestro trabajo, si nos apropiamos de ese proceso evolutivo o no, hoy en día para cada uno de los seres humanos. Y así entonces tenemos esto, logramos vencer cada uno de estos aspectos que tenemos ya dados por la herencia: raza, pueblo, tribu, patria, clan, familia, y le damos nacimiento a este yo para poder que estas fuerzas desde lo espiritual puedan compenetrar esta otra fuerza que tiene que ver con la herencia y poder libremente desarrollar nuestra capacidad de pensar, de representar, de sentir, hablar y de caminar y de determinar sobre la tierra. De esto va a depender la evolución de nuestro ser, la continuación de nuestra evolución a nivel anímico, alma sensible, alma de razón y corazón, como le llamaba Steiner, y alma consciente. Es decir, tenemos en esta vida, en el microcosmos, un reflejo de lo que es el macrocosmos, de lo que acontece allá arriba en los mundos espirituales. Y estas fuerzas que fluyen como fuerzas que traemos de justamente el umbral prenatal, están centradas en nuestro inconsciente. Normalmente ya sabemos que sobre todo en gran parte, último tercio del siglo XIX y todo lo que tiene que ver con el siglo XX, uno de los enfoques psicológicos, de las grandes teorías psicológicas, nos hablaba que en el inconsciente solamente se movían nuestras pulsiones, deseos, instintos, fuerzas destructivas.
Pero justamente no se mueve meramente esto. También se mueve otras fuerzas que son los impulsos de nuestro yo superior o del sí mismo. Ahí no solamente están las pulsiones, nuestros instintos de muerte, sino también que vibran en nuestro inconsciente las fuerzas de nuestro yo superior. Esos impulsos con los cuales nosotros nacemos y traemos para desarrollar nuestra biografía humana. Es decir, que este yo superior está impregnando esta naturaleza inconsciente, y ya hemos visto en el pasado que nuestro inconsciente puede tener 3 estratos: el inconsciente inferior, el inconsciente medio o el inconsciente superior o supraconsciente. Es decir, aquí está lo inconsciente, subconsciente y lo supraconsciente, que emergen justamente de esa naturaleza de nuestro gran inconsciente. Aquí está nuestro ego y aquí está nuestro yo superior. Y acá tenemos una imagen más de ese sí mismo total, de esa persona, con todas sus influencias conscientes e inconscientes, con todos los arquetipos, recuerdos personales, los recuerdos que tienen que ver con lo ancestral, o ese inconsciente colectivo, y el mundo de los arquetipos. Entonces, mucho de lo que nosotros somos no meramente transita por lo consciente, sino también por ese aspecto del inconsciente donde la esencia de nuestro ser también habita. ¿Hacemos que nuestro mundo inconsciente sea cada vez más consciente? Va a depender del trabajo interior que nosotros desarrollemos. Bien. Dejemos estos 7 minutos para inquietudes, preguntas y aportes. Mónica. Mario, volviendo a lo que hablábamos al principio de la conexión con los difuntos, ¿esta conexión se da siempre más allá de la esfera lunar que el difunto esté atravesando? Porque Steiner dice que cuando pasamos el umbral, estamos 1/3 de lo que fue nuestra vida en la Tierra en el Kamaloka. O sea, una vez que el ser trasciende esa esfera lunar, ¿la conexión sigue estando? O sea, esta conexión, no sé, a mí a veces me pasa que yo lo vivo realmente como una conexión espiritual, de estar en un momento cuando uno está como despierto, conectado, como alguna señal, no sé si es una noción tranquilizadora de mi parte, pero o a veces uno escucha una música que identifica ese ser, son momentos puntuales que no se dan siempre en la vida, o en determinados momentos, que para mí, yo lo siento como verdaderas conexiones de ese mundo espiritual con estos seres. Pero bueno, mi sensación era esta, o sea, mi pregunta es esta, si esto permanece todo el tiempo más allá del proceso que estén haciendo ellos, o solo se da cuando ellos están en la esfera lunar. Digámoslo de esta manera, Mónica. En ese tercio de la existencia que pasan por el mundo astral, donde ellos están haciendo todo su proceso, digamos, de digestión anímica espiritual de todo lo vivido, donde entregan lo conquistado, donde quedan las faltas de lo no conquistado, ellos van a requerir muchísimo de nuestros pensamientos y de nuestros cálidos sentimientos que los acompañen. Porque allí no tienen cuerpo para poder satisfacer sus deseos. Y esto muchos lo viven con mucha agonía. Por eso en el hinduismo veíamos que el proceso era justamente desensibilizar los deseos. Cada vez ir dejando a un lado los deseos, porque conocían que en la medida en que yo vaya a ese mundo espiritual con un cuerpo de deseo demasiado intensificado, allá no tengo un cuerpo para satisfacerlo. Y todo lo que es el camino de Benares, el camino de los 8 pasos, no es más que encontrar el punto de equilibrio sobre la existencia para atravesar ese umbral lo más equilibrado posible. Y allí, yo diría, ellos necesitan de que los recordemos con mucha conciencia. De hecho, muchas culturas, ya en nuestro mundo materialista,
queda solamente como grandes festivales, el Festival de los Difuntos, que ese tránsito entre el 1 y 2 de noviembre, normalmente, que se hacen algunas culturas todavía. Pero no debía quedar restringido a esas 2 fechas o a ese umbral de noviembre como el mes de los difuntos, sino que debía ser permanente. ¿Sí? ¿Qué tanto pensamos en ellos? ¿Qué tanto les mandamos nuestra ola de amistad, de calor, de luz muchas veces? ¿Qué tanto los recordamos en la tierra objetivamente, describiendo cómo eran, logrando dar luz sobre su biografía, no con juicios? Es que tenía este comportamiento, que era pesada la tía, ¿no? Sí que era pesada mi mamá. No, describir hechos. ¿Cómo era? Y esto le sirve muchísimo a los difuntos para poder hacer su propia digestión, su propio proceso, porque a veces todos no lo tienen tan claro allá arriba. Luego, cuando pasan este tercio de la existencia en el mundo astral, en esta gran digestión anímica espiritual, justamente ahora ellos ya han trascendido esa esfera y ahora siguen trabajando para el mundo espiritual con los seres espirituales para la siguiente proceso, etapa evolutiva de la Tierra. Es decir, allá no es que vamos a descansar, como se dice. Yo digo, allá hay más trabajo. Acá podemos descansar un poco, digo yo a veces, ¿no? Acá a veces una vida más, el descanso puede estar más acá. Aunque yo sé que hay biografías bastante zarandeadas, ¿no? Por la exigencia. Una vez uno dice, estoy saliendo de una y caigo en otra, Dios mío bendito, ¿qué es esto, no? A veces es así, pero ese es el aprendizaje que decidimos. Allí ellos siguen con una conexión con nosotros. Y por eso es el reclamo de la madre a Rittelmeyer. ¿Por qué no has vuelto a pensar en mí? Mi amor era un pedazo cálido de cielo para ti. Y justamente a veces sentimos una necesidad imperante de estar en conexión con los difuntos, si hemos tenido un vínculo muy fuerte con ellos en la tierra. Y cuando pasan quizás de esa tercera fase de la evolución, ya no volví a pensar que necesitaba de pensar en ellos, de orar para ellos. De pronto ya no seguía haciéndolo lo que ritualmente hacía. Pero ¿por qué no volviste a pensar en mí? Le reclama a su madre. ¿Sí? Mi amor era un pedazo cálido del cielo para ti. Es decir, sigo estando allí para ti. He seguido estando para ti. Es decir, ahora podemos seguir teniendo una conexión con ellos. Pero justamente en ambos momentos requerimos de una ejercitación muy consciente. Lo que antes se hacía a través de los rituales, bueno, hoy en día tenemos que rescatarlos. ¿Cómo pensamos de cuando en cuando en ellos? ¿Sí? Es como el ejercicio. Y ver que justamente estos seres con los que hemos compartido en esta vida, en esta existencia, son seres con los que en una siguiente nos vamos seguramente a encontrar. Es lo más seguro, en algún momento de la existencia. En una primera fase, en la primera parte, primeros 3 septenios, en los segundos 3 septenios, o sea, en la mitad de la vida, o al final, en los últimos 3 septenios. Y allí, ¿por qué nos encontramos aquí o allá? Bueno, tiene que ver con las necesidades biográficas de desarrollo mutuo que necesitamos los seres humanos. Pero esos seres con los que hemos vivido, esos seres con los cuales nos hemos relacionado, tenido vínculos muy estrechos y hemos actuado en el mundo, hemos hecho cosas en el mundo, son seres con los que nos vamos a encontrar. Esos son lo que Steiner llamaba nuestros verdaderos contemporáneos. No es todo el mundo, no son los 7.000 millones de personas, todas nuestros contemporáneos. Vivimos en un tiempo, en una época, pero nuestros verdaderos contemporáneos son los con los que hemos desarrollado vínculos de existencia tras existencia. Y a veces, cuando la situación es, digamos, dramática o trágica y una persona atraviesa el umbral portando deudas, cosas que no se sanaron, todavía se puede hacer. Porque esa conexión espiritual está con estos seres.
pero eso es otro ejercicio, pero lo menciono, porque a veces la conexión no solamente es con los que tuvimos relaciones simpáticas, sino también con los que tuvimos relaciones antipáticas y difíciles. Podemos desatar esos nudos todavía aquí, y es aquí. El que queda aquí es el que tiene la tarea, debería tener la tarea, digámoslo así, no como un imposible, sino como algo posible de desatar esos nudos. Bien, tenemos que dejar allí, porque ahora hay que hacer Gracias, urina. Mario. Gracias, maestro Mario. Bueno, buen día para todos. Muy buen día. Hola, Mario Huertas. Hola. Ay, bueno, qué bueno esa charla. Ahora vamos a levantarnos, vamos a ver cómo nos podemos lograr esto. Vamos a estirarnos. Ay, Dios, vamos a hacer un poquito de movimiento de brazos. ¿Sí? Vamos a caminar por el espacio, moviéndonos. Todo el espacio que tengamos. Eso. Y bueno, vamos a caminar en puntas primero, puntitas. En puntitas, eso, puntitas, puntitas. Puntas, 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 eso, caminando como trotandito. Las puntas. Y nos vamos para los talones, vamos a los talones. Talones, talones. Esos los taloncitos. Talones, talones. Vamos a movernos para que entre todo eso. Información que nos trae Mario. Esa reflexión. Talones. Ahora el pie hacia afuera. ¿Sí? Y hacia afuera. La forma. ¿Sí? El pie hacia adentro. Se mueve el caminado hacia adentro, así. Exactamente. Y listo. Nos vamos a parar un momentico, hacemos un rayito de sol. Nos dejamos caer lo que más podamos. Y empezamos a erguirnos cuando sentimos la fuerza de los pies. Empezamos a erguirnos, nos erguimos. Quedamos derechitos, haciendo nuestra I. Después hacemos nuestra A con un brinquito. A. Y hacemos nuestra O. No, bien redondita. Cerramos otra vez. Nos dejamos caer. Vamos a hacerlo 3 veces los ejercicios. Y seguimos. Ah. Oh. Y volvemos y cerramos. Y última vez. Nos dejamos caer, sentimos el impulso de los pies. Nuestra I. Bien derechito. A. O. Estamos listos para hacer la serie evolutiva que la venimos trabajando. Recuerde que son 12 partes del zodiaco y arrancamos, pues aquí como antes no tenía tanto espacio, pero realmente hacia la derecha hacemos un círculo y esa es nuestra B. Bueno, vamos hacia adelante y hacemos nuestra B. Y esa tiene que ver con Virgo. Después nos vamos hacia adelante y hacemos la es Acuario. Después nos devolvemos, la constelación de Leo, D. Después hacemos aquí en el puesto la N, esa es la de Piscis, y salimos para la R hacia la derecha. Hacemos un semicírculo.
Esa es la de Tau. Y aquí hacemos nuestra L. Bien derechito. Ese es nuestro Capricornio, nuestras rodillas. Y en el mismo puesto hacemos la G de Sagitario. G. Esta es la imagen del hombre que sostiene G. Y la esta es Libra. Nos echa como algo. Es el Libra. Y hacemos la de fuego. Es Cáncer hacia adelante. Y aquí vienen las últimas tres. Nos vemos. Vienen las últimas tres y es la de S de Escorpio. Terminamos con la mano apuntando la cuarta, que son nuestros huesitos de la mano. Escorpio. Y después hacemos Géminis con la H, nos tomamos del pecho, hacemos soltamos hacia atrás. Esta es la H, volvamos a hacer la H. Tenemos que sentir nuestras escápulas de acá, así. Ese es Géminis. Y terminamos trayendo todo eso como todo espiritual, por hacer la T dentro de nosotros, como en la cabeza. Pues esta es la serie evolutiva. Vamos a hacerla ahorita sin explicación. La vamos a hacer directamente toda la serie evolutiva. B. D. G. Bajamos lentamente. Vamos a esperar. Podemos poner nuestras manos en el pecho. Podemos esperar un momento. Listo. Muchas gracias. Gracias, Mario. Bueno, Qué buen ejercicio. Gracias. listo. Vamos a cerrar. Gracias. ¿Quién desea decir el verso? Yo lo puedo decir. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Gracias, Mario. Nos vemos dentro de Gracias, un Mario. Gracias, Mario. Linda Chao. semana. Luego. Gracias. Nos vemos. Bye. Gracias.